Bendiciones, es una alegría para nosotros saludarles una vez más y te voy a invitar, joven, señorita, hermano, hermana, amigo o amiga que usted nos pueda observar, que levante sus manos y le diga al Señor: Señor, te doy gracias porque tú has sido fiel, te doy gracias porque tú has estado conmigo, tu presencia la puedo sentir en cada paso que doy. Gracias, Señor, porque una semana más tú has mostrado tu fidelidad, tu amor para con la juventud, tu amor, Señor, para todos aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, tu amor para con los niños. Gracias, Señor, porque has preservado a esta ciudad, a este municipio, has preservado a este país, hoy con muchas cosas diferentes, Señor, pero te damos gracias. Dice tu palabra que todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, y este es un buen tiempo para adorarte y para exaltarte, y qué mejor escuchar tu palabra. Ponemos en tus manos ese tiempo de meditación en tu palabra, y que la palabra sea una palabra eficaz para el corazón de aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Henry Ford dijo un día: antes de cualquier cosa, la preparación es la mejor forma para obtener el éxito. Y vaya, si cuando escuchamos la palabra preparación, pues, ¿qué viene a su mente? Joven, ¿qué viene a tu mente cuando te dicen prepárate? Si es para un examen, todos les tienen miedo a los exámenes porque saben que tienen que sentarse, agarrar un lapicero, un cuaderno para prepararse y poder someterse a una evaluación. Y si está el muchacho para ir a cortejar a una señorita, primero piensa y se para en el espejo y dice: bueno, me voy a poner el pelo de tal forma, me voy a poner de tal forma tal camisa, con el único propósito de agradarle a la señorita, agradarle y caerle bien. Prepararse realmente vemos nosotros que es una forma que se puede evidenciar desde los atletas, desde las personas que van a dar un discurso, desde aquel que va a ejecutar un instrumento. Para ejecutar una pieza en un instrumento se debe de preparar, se debe de estudiar. Es decir, que nada de lo que nosotros podemos alcanzar se puede obtener si no hay preparación. Y cosas como esas que vemos en nuestro medio, como someterte a un examen, prepararte para algo, un casamiento. Vaya, si no, los novios se preparan para poder tener ese momento especial del matrimonio. Se tienen que preparar emocionalmente, espiritualmente, financieramente, se tienen que preparar. Constantemente nosotros nos preparamos, y hoy es oportuno ver y entender que el área espiritual de nuestras vidas también necesita prepararse. Y Jesús tuvo presente eso. Él, en el capítulo 23, 24 del Evangelio de Mateo, les estuvo insistiendo a sus discípulos, les dijo cómo iba a venir el Hijo de Hombre, señales del último fin, y luego se dispara una de las parábolas más impresionantes que nos dejan como enseñanza. Preparación, prepararnos. Y esta parábola en la cual vamos a meditar se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versos del 1 al 12. Y yo le voy a invitar a que puedas agarrar tu Biblia, puedas tomar tu Biblia o tu celular y buscar Evangelio de Mateo capítulo 24, verso del 1 al 25. Y es una parábola muy conocida, pero que nos deja muchas enseñanzas y que hoy las vamos a meditar de una manera rápida y que podamos entenderla. La parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra de Dios así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes
respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué pasaje más impresionante. Estamos viendo acerca de 10 jovencitas, 10 muchachas solteras, 10 muchachas inexpertas, pero que tenían una buena intención: ir a recibir al esposo. En la cultura judía, cuando se celebraba una boda, habían doncellas, habían señoritas que se ofrecían para poder recibir al esposo. Era como un tipo de procesión. El esposo, mientras llegaba a la casa de la novia, el esposo caminaba y todos le hacían la bulla, estaban contentas. Las doncellas, las vírgenes, acostumbraban a hacer eso, a recibir al novio mientras llegaba a la casa de la novia. Qué especial ese momento. Mientras llegaba y se sentaba a la casa de la novia para ver la ceremonia de la boda. Luego venían de la casa de la novia e iban a la casa del novio. Ese era el propósito, que el novio fuera a la casa de la novia y traerla y llevársela a su casa y terminar ahí toda la ceremonia nupcial. Pero estas 10 señoritas, 10 muchachas solteras, que un poquito irresponsables hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ellas se habían confiado con la lámpara que llevaban y el aceite que llevaban. Estas 10 muchachas, vemos que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las 10 vírgenes podemos tomarlas nosotros como todo aquel que está esperando la venida de Jesucristo. Yo no sé si tú como joven estás esperando la venida de Cristo, o quizás Cristo está lejos de ti. Tal vez estás emocionado porque hoy va a haber feria o hay cosas que van a existir en nuestro municipio. Tal vez eso te emociona. ¿Por qué? Porque aquella histeria que al inicio nos provocó esta circunstancia de la pandemia, pues poquito a poquito fue pasando y se nos hizo un callo y ya no nos dolió. Ya no nos dolió. Hoy vemos en las calles un descuido, una irresponsabilidad quizás hasta cierto punto de los diferentes sectores. Todos los sectores hemos sido hasta cierto punto un poco irresponsables en todo lo que hacemos. Sin embargo, hoy Dios nos está mostrando la importancia de prepararnos, porque Jesucristo viene. Y esta parábola, el fin de esta parábola, es que entendamos que Jesucristo viene. Y por lo tanto, como mencioné al inicio, si los atletas tienen necesidad de prepararse, porque si aquel jugador que no se prepara, pues quizás se quede a la orilla, quizás se quede para el último gol, quizás no pueda lograr el campeonato. ¿Por qué? Porque no se preparó lo suficiente. El atleta, el gimnasta, el que practica boxeo, aquí algunos quizás practican boxeo. Es impresionante quizás el estrés o la rutina de ejercicios que tiene un boxeador antes de subirse al ring. Y tú como hijo de Dios, tú como cristiano, tienes que saber que la preparación espiritual es importante. Y Jesucristo, antes de mencionar en la parábola de las 10 vírgenes, les dijo: el Hijo del Hombre vendrá de tal forma, sucederán tales cosas. Y luego les dispara la parábola con el único fin de que se preparen. Hoy, repite conmigo: preparación, preparación, preparación. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es de constante preparación. Si esas cosas que son pasajeras requieren de preparación, ¿cuánto más tu vida espiritual requiere preparación? Jesucristo, cuando Él asciende, en el libro de Hechos capítulo 1, verso 12, por ahí, dice que se pararon 2 ángeles y los discípulos vieron al cielo cuando Jesús fue arrebatado y fue ascendido al cielo. Y los ángeles dijeron: varones galileos, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que fue arrebatado, de la misma forma que fue arrebatado, así vendrá a la tierra de nuevo. Y esa es la promesa del cristiano y es nuestro gozo de que Jesucristo vendrá por su iglesia. El novio es Jesucristo. En otros pasajes vemos que Él es el esposo y la novia es la esposa.
La esposa de Jesucristo eres tú, soy yo, somos la iglesia. Y por eso desde que estas 10 vírgenes representan mucho en nuestro corazón, representa tu vida, mi vida, en constante preparación. Si nosotros no estamos preparados, es inevitable que muchas de las cosas que nos sucedan así como hoy está sucediendo en el mundo, algo global, nos puedan sorprender. Para el Hijo de Dios, estas cosas que hoy vemos como una pandemia, rumores de guerras, pestes, todo lo que venga, sabemos que tienen que suceder. ¿Por qué? Porque la venida de Jesucristo viene, y Él viene por los aires. Y hay unos pasajes maravillosos que vamos a leer acerca de la venida de Jesucristo. Y ese es el punto de esta tarde. Mateo capítulo 24, verso 46 al 51 dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese tiempo de pandemia es un tiempo de preparación para su iglesia, salvación y arrepentimiento y reconciliación si tú por algún momento te alejaste del Señor. Estas 10 vírgenes solo muestran el carácter que muchas veces nosotros tenemos. No, si Dios, yo escucho que 20 años he escuchado que Dios va a venir y no viene. Hoy que vemos sucesos como los que están a nuestro alrededor, tienes que tener y reflexionar en tu vida de que si algo tan pequeño, si algo pudo paralizar el mundo, vendrán cosas difíciles para la humanidad, vendrán cosas difíciles para la iglesia, vendrán cosas difíciles, y no te tiene que sorprender. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen que suceder. Esta parábola entonces nos muestra una invitación a una boda, y hoy Dios hace una invitación a toda la humanidad para que vengan a Él, Será tu decisión, mi decisión, de estar con Él o no estar con Él. Ese es el punto. Dios está ofreciendo por casi 2000 años, ha ofrecido, siempre ha ofrecido esa invitación de que tú vengas a Él, Por mucho tiempo ha sido rechazado, ha sido burlado el mensaje de la palabra de Dios. Y cosas como estas, cuando suceden, pues nos causan temor. Yo no sé si tú hasta el día de hoy has endurecido tu corazón para no aceptar el mensaje del novio, el mensaje del esposo. Pero Él viene y Él quiere recibirte. Él quiere que tú vengas a Él. Serás tú el que va a decidir estar con Él o no estar con Él. Y Dios tiene abierta esa invitación para nosotros. Entonces pasemos al asunto de la actitud de las 5 insensatas. Primero podemos decir, punto número 1, las insensatas tenían un carácter intachable. Nadie podía dudar de su pureza, de su amor, de su buena intención para poder recibir al novio. Sin embargo, ellas se acomodaron. Y es que estas insensatas o esta característica de las insensatas, lo único que nos muestran es de que ellas se acomodaron. Es de aquel cristiano o aquella persona que cree que es correcta y que quizás sea correcta moralmente o éticamente sea correcta. Y que conocemos personas que son intachables, son correctas en todo lo que hacen. Sin embargo, estas 10 vírgenes o estas 5 en específico no se habían dado cuenta de la necesidad específica que tenían, y es que no llevaban aceite. Ellas no se imaginaron de que el esposo se iba a tardar. Tu correcta manera de vivir muchas veces te engaña a ver tu verdadera necesidad que hay en tu corazón.
El hombre siempre ha querido justificar su actitud, pero si yo no le hago mal a nadie, yo no hago esto, no hago lo otro, soy más correcto que aquellos que van en la iglesia o que van a una congregación. Pero el punto que Jesucristo muestra en esta parábola es la verdadera necesidad que había. Eran intachables, eran puras, eran vírgenes, eran de un testimonio tan ejemplar para aquellas demás doncellas, pero tenían una necesidad, les faltaba aceite. Y cuando tu religiosidad o nuestra religiosidad es mayor a nuestra necesidad, número uno, nos acomodamos. No, pues es suficiente ir a la iglesia, es suficiente una transmisión de Zoom, es suficiente poder estar de vez en cuando en las iglesias. No, ¿para qué ser fanático si yo no le hago mal a nadie? Estas señoritas se acomodaron. Dijeron: ay, qué rico es estar en la compañía de las 5 prudentes, qué rico es ir con ellas, me confío hacia ellas y no hago mayor cosa. Aquella persona que no se prepara para la vida, sin duda va a tener carencias en la vida. Hoy muchos quizás puedan arrepentirse porque teniendo la oportunidad de estudiar no se prepararon, y hoy la vida golpea económicamente, socialmente a este planeta, y emergen personas que se prepararon en la tecnología, personas que se prepararon en la ciencia, y entonces la oportunidad, esta crisis abrió una oportunidad para sectores que no estaban tan aceptados en la sociedad, hoy emergen. Para mí es fascinante ver, hermanos, gente que tiene una creatividad tan especial. Ahí estaba viendo yo un live de una persona cristiana y colocó el nombre de su negocio, Paquita en línea, ¿sí? Y empezó a vender ropa usada en línea. Son cosas que quizás nunca esperamos o imaginamos ver en las redes sociales. Pero la gente se preparó para cosas como estas. Y la iglesia tiene que prepararse. Estas doncellas, estas señoritas, no se prepararon. No dijeron: llevemos un poco más de aceite, quizás el novio se retrase. No las llevaron. ¿Por qué? Porque se acomodaron. Se acomodaron. Se acomodaron a la espiritualidad prestada. ¿Sí? Ay, estoy contenta por mi amigo, ella es bien pila. ¿Te recuerdas tú cuando estabas estudiando? O quizás estás estudiando. Me voy a sentar a la par de aquel porque aquel es pilas para mate y me va a pasar el chivo, o me va a pasar tal cosa. Y estas patojas, por decirlo así, estas doncellas, se acomodaron. Estaban las otras 5 prudentes y dijeron: hombre, ellas nos van a regalar un poco de aceite si es que nos falta. Y se acomodaron. Número 1, se acomodaron. Tu buen nombre quizás te dé ese acomodo que no debe de existir en nuestras vidas. No, porque es que yo soy de la familia pastoral, o porque yo voy a la iglesia. No, si mi papá fue pastor, entonces yo no puedo, yo voy a entrar al cielo directo. No. Esta parábola también nos enseña de que la preparación es personal, y eso lo debemos de entender. Número 2, se durmieron. Todas, en excepción, se durmieron. Pero estas insensatas, en lugar de prever: el novio se tardó, como que le falta 5 minutos, ya hubiese caído en 15 y no vino. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Mejor nos vamos a ir a comprar. Vamos a ir a comprar aceite. ¿Qué dicen ustedes? No, se durmieron. Y es que cuando tu buen nombre, tú crees que es suficiente ir a la iglesia una vez a la semana, crees que es suficiente que el pastor te lea a ti la Biblia y no tú leer la Biblia, y no tú orar, sino que te impongan manos. Creemos en la imposición de manos, pero tú no puedes obtener el talento que tenga un pianista solo porque te pongan las manos, porque hay horas de ensayo, hay horas de sentarse, hay horas de preparación. Estas señoritas se durmieron. No podemos vivir con espiritualidad prestada de fulano, de sutano, de mengano, de mi papá, de mi mamá. No podemos, es una constante preparación, y estas señoritas se durmieron. Número 3, descuidaron su salvación. Ellas sabían que la ceremonia se cumplía. Cuando el novio entraba a la casa, se cerraban las puertas.
Y esa puerta de misericordia un día se va a cerrar, joven, señorita, hermano o hermana, amigo y amiga. Hoy, por más de 2000 años, la invitación ha estado abierta para que tú vengas a Jesús. Pero un día esa puerta se cerrará. Y como estas chicas que esperando que les dieran un poco de aceite, esperando que el mercader les vendiera, fue tarde. No esperes a que sea tarde para tu salvación. No esperes que sea tarde para tu vida, porque un día Jesucristo cerrará la puerta. Y hoy te está invitando. El Espíritu de Dios está en tu casa, está en tu habitación, y Dios te está llamando. Tú que te alejaste, tú que por mucho tiempo estuviste conociendo el amor de Dios, por X o Y razón, hoy es el tiempo para volver a Él. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 2 verso 1 al 4: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oigan bien, jóvenes, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Descuidaron, y cuando se dieron cuenta ya no pudieron entrar, y clamaron y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Y el novio, el esposo, les dijo: no las conozco. Qué triste, qué triste. Si fueran así nuestras bodas o las ceremonias nupciales en nuestro medio, ¿qué diría la amiga que cuando se le invitó y no llegó a la hora, o se distrajo y se fue a comprar una botella de agua mientras la novia y el novio se juntaban y cerraron la puerta del salón o el lugar donde estaban, y te dicen: no, ya no puede entrar porque vino tarde? Entonces vienen desprecios, odios, ya no le hablas y simplemente ya no le hablas. Pero aquí estamos hablando de salvación. Y estas señoritas ya no pudieron entrar al gozo de su Señor y poder disfrutar la boda. Ya no pudieron entrar. Que no te tome el tiempo. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo de reconciliación. Este es el tiempo para volver a Él y para empezar una comunión con Él. Ese es el punto, ese es el mensaje. Punto número 2. Ellos tuvieron una noble intención, ¿sí? Se prepararon. Yo me imagino que estas muchachas, estas jovencitas, eran de aquel grupo de amigas que dijeron: mira, pero vayamos a jugar. Tú tienes amigas que de repente hacen deporte y hay algunas que no, ¿sí? Y citan a tal hora y de repente dicen: bueno, vamos. Hay 2 o 3 que son las que están, como dijeran los muchachos, están puyando, ¿va? Están diciendo: vayamos y vayamos y vayamos. Y hay otras 2 que no quieren, ¿va? Y como que las jalaron y se las llevaron, ¿sí? Entonces estas doncellas se fueron, ¿sí? Bueno, vamos a ir a recibir al esposo, y ustedes se van a ir con nosotros. No, más o menos queremos, mejor no vamos. Y después sí se fueron, pero no llevaron consigo lo que debían llevar, el aceite. Y se fueron. Tenían una noble intención, sí. Eran correctas, sí. Salieron a recibir el esposo. Las otras van, así que ellas también se fueron con ellas juntas. Dios anhela que estemos con Él, pero dependerá de nosotros que solo nos quedemos con la intención. Y vaya, si no, muchos de nosotros nos quedamos simplemente con las intenciones. Ellas iban con la intención de recibir al esposo. Se durmieron porque les faltó el aceite. Y luego no pudieron estar cuando el esposo vino. ¿Por qué? Porque se distrajeron. Yo no sé qué en tu vida está distrayendo tu vida. Quizás tu novio, tu novia, quizás cosas que son meramente superficiales te están distrayendo en tu caminar en el Señor. Ellas perdieron la fiesta, perdieron la estadía
en la fiesta. ¿Por qué? Porque se distrajeron, no llevaron consigo, no se prepararon, se fueron a otro lugar y el novio llegó. Y por lo tanto no pudieron disfrutar la fiesta. En lugar de estar corriendo y estar buscando lo que no debían de buscar, ellas debían estar en la fiesta. Pero porque no se prepararon, ellas perdieron la fiesta. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos 5 al 15, nos muestra acerca de cómo el cristiano se debe de preparar. Cómo nosotros como jóvenes, tú como joven, tú como señorita, debes de entender que el Espíritu de Dios es el que te va a enseñar, te va a mostrar cómo debes de vivir, cómo debes de hablar, cómo debes de direccionar tu vida. El Espíritu de Dios. Pero si en tu vida no hay oración, si en tu vida no hay búsqueda de Dios, si en tu vida no hay estudio de la palabra de Dios, hoy me asombran muchos jóvenes que leen esto, que leen lo otro, están preparados para esto, para lo otro, pero cómo les pesa leer o estudiar la palabra de Dios, sin saber que Jesucristo un día les dijo a sus discípulos que escudriñen la palabra de Dios, porque en ella os parece que tienen la vida eterna. Este mundo ciertamente se terminará, pero dice su palabra que las palabras de Dios nunca terminarán. Pablo lo dijo un día: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Tú puedes alcanzar un título de esto, otro título de esto, un doctorado, un magíster de esto. Tú puedes alcanzar todo lo de este mundo. Pablo ciertamente era una persona preparada, pero él dijo un día: lo he considerado o lo estimo como basura. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios era mayor para él. Tú te puedes preparar, pero nunca olvides que el Espíritu Santo es el que te va a llevar a Dios, es el que te va a llevar a la vida eterna. Esta vida ciertamente es pasajera. Un día somos jóvenes, somos fuertes, y otro día ya estamos decaídos, nuestro ánimo está decaído. Entonces tú tienes que pensar bien qué estás haciendo hasta el día de hoy. Si esta pandemia tiene un propósito, es que Dios va a levantar a jóvenes, a una generación diferente, que ame a Dios y que muestre su amor diferente. Los va a utilizar como los muchachos están aquí transmitiendo. Los va a utilizar transmitiendo, utilizando la tecnología. Los va a utilizar de esa forma. Pero va a ser tu decisión servirle a Él o no. ¿Por qué? Porque estas señoritas tenían una buena intención, sí, pero se quedaron con la intención. ¿Por qué? Porque se distrajeron, las cosas del mundo las distrajeron. Y eso se debe porque el Espíritu Santo no habita en ti, no habita en ti. Y si hoy la iglesia se está distrayendo por muchas cosas, es porque el Espíritu de Dios tiene que mostrarnos a nosotros qué es lo que debemos de hacer, qué mensaje tenemos que dar al corazón de las personas. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito para estas señoritas: estar con el novio, estar con el esposo y disfrutar la fiesta. Y muchos de nosotros no somos testigos, nos da miedo testificar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en nosotros, no está en nuestras vidas. Jesús lo dijo: les voy a dejar otro consolador, y Él les va a mostrar todo lo que yo les he enseñado. Los va a guiar, los va a llenar, les va a dar dones, les va a dar el fruto del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que vemos? El cristiano está amargado, el cristiano está enojado, el cristiano le pesa estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en él. Entonces el fruto del Espíritu no está en su vida. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Dice el fruto, no los frutos. El fruto es gozo. Es gozo. La iglesia debe ser una iglesia gozosa, una iglesia llena de gozo, de amor. No una iglesia que se odie, no una iglesia que deteste. El mensaje debe de ser de amor, de benevolencia, de templanza, de benignidad, de paciencia.
Pero si eso no está en tu vida, tú no puedes decir, o yo no puedo decir, pero si yo soy así, entonces a mí me deben aceptar como soy. Y me pasa a mi vida, a mí me pasa mucho eso. Pero yo tengo que entender que si ese es mi concepto de que yo soy así, así se tienen que aguantar, entonces la obra del Espíritu Santo no es efectiva en tu vida. Estas señoritas indudablemente dejaron de buscar de Dios y por eso se distrajeron. Si tú dejas de buscar de Dios, es peligroso. Tu comodidad, tu confort, tu descuido, tu rechazo a lo que Dios ama, te va a llevar o nos va a llevar a caminos que no nos convienen. Y este tiempo, la palabra de Dios dice que estos tiempos son peligrosos y por lo tanto tenemos que estar firmes para que no nos deslicemos. Número 3, su irreflexiva negligencia. Fueron negligentes, claro que sí fueron negligentes. Y vaya, si a nosotros no nos ha pasado eso. Cuando tú vas a un examen y no llevas lo que es necesario para una evaluación, cuando tú vas a presentar, no sé, un trabajo, un proyecto y no llevas lo necesario, simplemente te descalifican. Si no estás bien preparado, simplemente no apruebas. Y estas señoritas pues no llevaban lo suficiente. Nadie les dijo que el novio iba a tardarse. Nadie les dijo. Y hoy nosotros debemos de saber que Jesucristo viene, pero nadie sabe la hora, ni nadie sabe el día. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer tú como iglesia? Yo como iglesia, prepararnos y lanzar el mensaje y enviar el mensaje de salvación. Dios es amor, y empezar a testificarle que Cristo hizo algo en mi vida y por eso hacemos lo que hacemos. No hacemos esto para salir y que nos reconozcan, no, que ahí está Rubén, o ahí está Brian, o ahí está el grupo tal, o ahí está fulano, ahí está Mengano. No, somos vasijas, somos instrumentos de Él en respuesta a su amor. La gloria es de Él. Cuando tú o yo creamos que la gloria es para nosotros, simplemente Dios nos desaprueba. Y estas señoritas no llevaron lo que debían de llevar. ¿Y qué no llevaron? Aceite, porque era lo que les iba a servir para poder alumbrar el camino del esposo. Y hoy Dios te ha dejado el aceite, que es el Espíritu de Dios, que es el que corre por tus venas, por tu interior. Jesucristo se paró con la mujer samaritana y le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, no, ¿cómo tú le pides a una persona samaritana, dame de beber, si tú eres judío y yo samaritana? Y Jesús le dijo, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a esa persona, dame de beber, porque el agua que yo doy, ciertamente esta agua que tú bebes, tú la bebes si tienes sed, pero el agua que yo te doy, si tú la bebes, nunca tendrás sed. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Y hoy, si podemos ver a una iglesia que está amargada, que está triste, que está enojada, que está despotricando aquí o allá, ¿por qué? Porque número uno, no se ha preparado, y el Espíritu de Dios simplemente es un espectador en tu vida, es un espectador en la vida de la iglesia. Y el Espíritu de Dios te quiere llevar a toda verdad y quiere hacerte fluir. Yo me sorprendo cuando tengo mis momentos de oración. Y no es que sea mega espiritual, pero tengo mis momentos de oración y veo cómo el Espíritu de Dios empieza a envolver mi vida. Y digo, Señor, realmente cómo descuidamos nuestra vida espiritual. La oración es importante en tu vida para que el Espíritu Santo empiece a obrar y te da claridad. Entonces ya agarras una hoja y puedes escribir una letra de una canción. Tú puedes agarrar algo y fluye en tu cabeza. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ciertamente te está mostrando qué debes de hacer. Tú no te puedes estancar por alguien que no quiere hacer las cosas. Pero el Espíritu Santo es el que te guía y te muestra qué debes de hacer en tu vida espiritual. Y Dios está mostrando a la juventud hoy su falta de comunión con el Espíritu Santo, su falta de comunión con Dios. Si esta pandemia no sirvió para que tu comunión sea más fuerte, déjame decirte, entonces no entendiste el mensaje de Dios para tu vida.
Porque Dios está levantando, yo me asombro, Dios está levantando a jóvenes en las diferentes naciones. Me asombra mucho ver videos de gente que está haciendo, que salen corriendo y muestran la Biblia y te dicen un versículo, que salen corriendo y están enviando víveres, están enviando esto, están enviando lo otro, están enviando esto. Dios te está haciendo la invitación para poder servirle. Pero si el Espíritu Santo está lejos de ti, ciertamente lo que hacemos será ridículo para ti. Ciertamente lo que hacemos, lo que hace la iglesia será ridículo, será religioso, será, ya vienen estos otra vez con su misma cantaleta de que Dios va a venir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en tu vida. Y peor, de aquellas personas que por X o Y razón se alejaron de la iglesia y van a decir: no, hombre, pero si estos predican lo que no viven. Y ciertamente quizás muchos no vivamos lo que predicamos, pero la invitación de Dios es que vivamos lo que predicamos. Pero si tú te amargaste porque alguien te hizo algo, alguien te dañó, te lastimó, y por eso tú te justificas para no hacer, ciertamente te pasará factura tu decisión, porque por alguien tú dejaste lo que Dios te entregó. Y no, en la pelea no es con el hermano, no es con el pastor, no es con el líder. Lamentablemente estás peleando con el mismo Jesús. Y por eso vemos muchos jóvenes que entierran sus talentos, que entierran lo que Dios les dio. Y Dios un día te demandará lo que Dios te dio. Por lo tanto, hoy es el tiempo para regresar y para volver y servirle a Él con todo nuestro corazón. Toda la esperanza que ella se centraba en la lámpara que llevaban y en el poco aceite que llevaban. Y esto, tarde que temprano, les iba a tardar poco, y les tardó poco. Pero ellas estaban confiadas de que sus amigas, las otras 5, les dieran aceite. Pero no fue así, no porque fueran egoístas, no, simplemente porque ellas dicen: si les damos, a nosotros nos va a faltar, mejor vayan y compren, les dijeron. No fueron egoístas, simplemente mostraron que tu espiritualidad, tu comunión con Dios, tu salvación es propia, no es de tu papá, no es de tu mamá, no es de tu pastor, no es de tu líder, nadie, es tuya. Y tú te tienes de que preparar en oración, en búsqueda de Dios. Yo no puedo decir: ah, no, yo me confío, voy a entrar al cielo porque mi abuelo ciertamente fue pastor allá en Acatenango. Puedo decir yo: ah, mi abuelo fue pastor y por eso yo mejor me quedo ahí en mis laureles y me quedo aquí estancado. Por mi abuelo yo voy a entrar al cielo, porque fue pastor allá don Tereso, allá en Acatenango. Yo no puedo decir eso en mi vida. Yo tengo que perseverar y caminar, perseverar y caminar. Josué, ¿se recuerda usted de Josué cuando él iba a entrar a la tierra prometida? Jesús le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas y desmayes, no temas y desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Solo esfuérzate y sé valiente, cobra ánimo. ¿Tú quieres alcanzar algo? Sé valiente, sé esforzado. No pierdas ánimo. Vaya hacia el desánimo a la iglesia, a la juventud, a los adultos, a las hermanas, a los niños. Cuando hay desánimo hay peligro. ¿Por qué? Porque cuando hay desánimo no alcanzas lo que un día soñaste. Si Josué no estuviese preparado, ¿crees tú que Dios lo iba a llamar? Si el siervo que estaba sustituyendo era nada menos y nada más que Moisés. Pero Josué, me imagino Josué, porque hay relato en la palabra de Dios que él iba atrás. Y yo me imagino a Josué: ya va a llegar mi oportunidad, ya va a llegar mi oportunidad. Y cuando Moisés muere, llaman a Josué. Y Josué estaba preparado. ¿Tú te estás preparando para lo que Dios te va a llamar? ¿Tú te estás preparando en oración? Ciertamente Dios te está llamando y te está haciendo la invitación para que trabajes en Él, para que sirvas a Él. Solamente esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Él estará contigo. Iglesia, Dios hoy está haciendo el llamado. Ciertamente fuimos afectados, mucha gente está muriendo, mucha gente aún morirá. Ciertamente esta condición nos condiciona, nos paraliza. Pero iglesia de Dios, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo y el Espíritu Santo te llevará hacia toda verdad. Juventud de Dios, sigue trabajando, sigue esforzándote. Esa es nuestra esperanza.
Y por eso no nos cansamos de ensayar quizás un canto, de poder estudiar la palabra, porque creemos en el mensaje de la salvación. Y van a haber jóvenes, vendrán señoritas, vendrán adultos, vendrán niños al reino de Dios antes de que la puerta se cierre. Fueron negligentes, sí, pero Dios nos está invitando a nosotros. ¿Qué tan negligentes hemos sido en nuestras vidas? Mateo capítulo 24, verso 44 dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen. Preparémonos, ¿sí? En la oración, preparémonos, porque Dios pronto viene. Ciertamente Dios te va a hacer próspero. Ciertamente Dios te va a llevar hacia toda verdad. Ciertamente Dios te va a prosperar. Vas a alcanzar lo que Dios ha dispuesto que vas a alcanzar, pero necesitas esfuerzo y valentía y buen ánimo para alcanzarlo. Apocalipsis capítulo 22 verso 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22 verso 12 dice: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Número 4, su indiferencia. Fueron indiferentes porque ¿cómo se muestra la indiferencia de las jovencitas insensatas? Que se durmieron. Les dio igual. No llevamos aceite. Bueno, el novio se está tardando. Mejor nos echamos el cuaje, dijeron los patojos. Se durmieron. ¿En qué nos estamos durmiendo, juventud? ¿En qué nos estamos durmiendo, iglesia? ¿En qué nos estamos durmiendo? ¿A qué le estamos dando más importancia? Dios no quiere que estemos durmiendo. Jesús en cierta ocasión les dijo a sus discípulos, así les dijo: miren, háganme el favor, quédense aquí, oren un momento. Y subió al Getsemaní. Y Jesús dice que estaba solo, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Se los llevó y les dijo: vénganse muchachos, nos vamos a ir al monte. Jesús estaba angustiado y ahí vemos la oración de Jesús que dice: Señor, si es tu voluntad que pase esta copa de mí. Cuando Él baja, ve a sus discípulos. ¿Y por qué se durmieron? Ni una hora pudieron orar. Y nuevamente subió Jesús y otra vez los encontró durmiendo. Y nuevamente subió Jesús por tercera vez y bajó y otra vez los encontró durmiendo. Tranquilos, les dijo. Tranquilos, ya vienen por mí. ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Estás durmiendo? ¿Estás cómodo con la espiritualidad prestada de tu pastor, de tu líder, de aquel hermano que está predicando en las redes sociales? Y ciertamente son bendición, porque hay hermanos poderosos que son una bendición en las redes sociales. Pero ¿en dónde está tu preparación? ¿En dónde está tu comunión, tu búsqueda, la tuya? ¿Dónde está? Porque estas vírgenes muestran su indiferencia, su negligencia. Se confiaron de que aquellas les iban a dar aceite. Se confiaron que les iban a vender aceite. Pero sucede que no. Y tú no vas a entrar al reino de los cielos por lo que ha hecho tu papá o tu mamá, o tu abuelo o tu abuela. No, es por lo que tú has hecho. El buen fruto, el árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Así que yo te invito a que puedas buscar a Dios. Y hay muchos versículos que podríamos estudiar, pero el tiempo se nos va. Pero lee el Timoteo capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres
resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, porque corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eran indiferentes. Y vaya si el hombre no se ha cansado en ser indiferente hacia Dios. Aquí lo muestra Timoteo. Lo muestra Pablo enviándole este mensaje a Timoteo. Mirá, van a ver tipo de hombres así: calumniadores, amadores de sí mismos, homicidas, que no respetan a sus padres. ¿Y es algo que podemos ver en la actualidad? Sí. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? Tiempos peligrosos. Tú tienes que saber y tienes que entender que esa indiferencia paga caro. Esa indiferencia pasa factura. Tengamos mucho cuidado en esa indiferencia. A las doncellas les pasó. Número 6, la ansiosa petición. ¿Y cuál fue la ansiosa petición? Hubo un clamor, se levantó el mensajero y dijo: ahí viene el novio, salgan, les dijo. Y las novias dice que vinieron, se prepararon, agarraron sus lámparas, su aceite y ¡pum! Estaban ahí. No tenemos aceite, esta onda se nos apagó. Y el clamor de estas doncellas insensatas fue: danos de su aceite. Y ellas les dijeron: no podemos, porque si les damos, nos va a faltar a nosotros. Hoy es el tiempo para venir a Él, para volver a Él, para empezar una relación con Él. Pero llegará el día en que vamos a ver la reacción de aquellos que han rechazado por muchos años el mensaje de la cruz. La reacción cuando veas al Hijo de Dios suspendido en los aires, trayendo a su iglesia con trompeta de Dios. Un día descenderá del cielo, y dice su palabra que toda lengua confesará que Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, y toda rodilla se doblará. Que no nos sorprenda la venida de Jesús. En otros pasajes dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. Pero aquella persona que es preparada, pues obviamente no le va a sorprender, sino que simplemente van, algunos les va a hacer como su examen, ¿verdad? Les va a ser de bendición la venida de Jesucristo, porque simplemente van a entrar las preparadas, van a entrar los que se están preparando, van a entrar, pero los que no, ciertamente va a ser para condenación, porque no van a entrar a las bodas con el novio, con el esposo Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es el cual nos va a guiar hacia toda verdad. Él es nuestro maestro, nuestro consolador. Número 6, su diligente empeño. Después ellas dijeron: bueno, voy, no tenemos aceite, vamos. Y se fueron corriendo. Se puede imaginar usted ese cuadro de esa señorita saliendo: no tenemos aceite, vayamos corriendo hacia el pueblo más cercano, hacia la ciudad más cercana, quitándose el sudor de su frente. Y cuando supieron, el novio había llegado y se cerró la puerta. Hoy es el tiempo, porque cuando sea el advenimiento de Cristo, ya será demasiado tarde. La puerta de misericordia, de salvación, se cerrará. Ese es el tiempo de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 2 dice: porque dice: en tiempo aceptable te he oído. Oiga, esta palabra a mí me llena. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación para tu vida, para tu familia, para mi vida. Este es el tiempo en el que debemos prepararnos. Ya hicimos mención de Josué 1:9. Y número 7, su terrible frustración. ¿Cuál fue la terrible frustración de las doncellas? En respuesta a su clamor y decir: danos del aceite, y su apresurada decisión para ir a buscar aceite, y la cual vieron que no hubo resultado ni sobre la petición que les hicieron a las doncellas prudentes,
no fue positiva. Y a pesar de su esfuerzo a última hora de poder ir a buscar aceite y no fue positiva, en respuesta a eso tuvieron otra respuesta del novio y les dijeron: no las conozco. Y podemos ver que aquella persona que viene a Jesucristo necesariamente tiene que conocer al Señor. Y tú quizás lo has escuchado por mucho tiempo, pero no has aceptado el mensaje de la cruz. Aceptar a Jesús, no como un pastor que dijo en cierta ocasión: no es que aceptes a Jesús y que vengas y que a fuerza, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, y ya estás inscrito en el libro de la vida. Aceptar a Jesús para la iglesia es que tú aceptes su gobierno. Es que ya no vivas tú como antes vivías, sino que Jesucristo te norme la vida. El Espíritu de Dios te muestre qué debes de hacer o qué no debes de hacer. Eso es aceptar a Jesús, su conocimiento, su verdad. Entonces podemos concluir y decir: ciertamente tenían un buen nombre, y quizás tú tengas un buen nombre, pero ese buen nombre te ha hecho ver la vida cómoda. Tú te has acomodado, nos hemos acomodado, y decir, nos hemos confiado. Hay gente atrás, alrededor de nosotros: este sí oró, entonces Dios sí lo escucha. No, es personal. Y número 2, pudimos ver que ellas tenían un deseo ciertamente bien intencionado, pero no estaban preparadas. Número 3, vimos su negligencia. No llevaban consigo lo que debían de hacer. Y hoy Dios le está pidiendo a la iglesia que tengan presente el Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Para qué? Para que mostremos el amor de Dios, para que mostremos su benignidad, su templanza, su paciencia, la fe, los frutos, los dones del Espíritu Santo. Y número 4, vimos su indiferencia. ¿Sí? Fueron indiferentes, se durmieron. Quizás tu indiferencia te haga ver: no, mejor yo me duermo para que ir a la iglesia. Ya vamos a ir a la iglesia. No, mejor me acomodé 6 meses y ya no voy. Tu respuesta va a ser la diferencia de lo que Dios te vaya a dar. Número 5, vimos su clamor, su ansiedad por el ruego de poder tener aceite por las sensatas. No la obtuvieron. Vimos su apresurada necesidad de ir a buscar el aceite, pero no tuvieron. Y de último vimos su frustración. No pudieron entrar. Joven y señorita, en el nombre del Señor, acepta a Jesús, acepta el mensaje de la cruz. Hoy es el día de salvación, ciertamente. Hoy es el día de salvación. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Bienaventurado, dichoso. Tú, si has aceptado el mensaje de la cruz, eres dichosa y dichoso. Tú, si te has alejado, es el momento para venir a Él. Y tú, si por mucho tiempo que lo has buscado no le has aceptado, hoy es el momento de venir a Él. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, reconozco que necesito de ti, necesito de tu palabra, necesito, Señor, esa preparación. Necesito, Señor, que me ayudes en mi preparación en cuanto tú vengas. Hemos visto cantos, himnos inspirados hacia tu venida. Y ciertamente tu segunda venida, Señor, es el encuentro más glorioso que tendrá el ser humano. Aquel encuentro de aquel creado con su creador. Hoy, Señor, te pedimos que tengas misericordia por nosotros, que quizás hemos sido indiferentes, negligentes, hemos sido acomodados en las cosas que hacemos. Permítenos, Señor, prepararnos, poder estar presentes, firmes, como buen soldado de Jesucristo, absteniéndonos de esto o de lo otro. Señor, líbranos de todo aquello que nos distrae en cuanto a nuestra preparación. Bendice a aquellos jóvenes, Señor, que hoy están haciendo una oración para poder levantarse, para poder crecer. Levanta una generación, Señor, de hombres y mujeres que estén dispuestos a elevar tu nombre en donde quiera que estén, en los diferentes sectores de la sociedad, en el área laboral, en el área de la sociedad, con las autoridades, Señor. Ese es el tiempo de la iglesia para brillar, porque cuanto más oscuro esté, mejor será notoria la luz. Y hoy tú nos muestras, Señor, que la luz se debe demostrar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy nos enseñas
que necesitamos prepararnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, pásenla bien y que todo lo que hagan prospere, porque a eso hemos venido, a ser llenos de su presencia. Amén.